Espacio Creativo. Estás en Vejez Radio, es tu radio. Espacio Creativo. Es una narración breve de un hecho real o imaginario. Generalmente la trama es fácil de entender. Es un género narrativo, por lo tanto nos presenta una historia. ¿Cómo son las historias que pueden presentarnos en un cuento? Muchas son breves, tienen pocos personajes, están terminados en un espacio, al igual que muchas son de interés general y muy entretenidas. Hay que recordar que, como un dato importante, los cuentos, al pertenecer al género narrativo, hay otros tipos de textos que se pueden englobar en este género. Entonces, el cuento es más breve y, por lo tanto, la lectura puede ser un poco más fácil. Cuenta con los personajes que pueden ser los principales, los secundarios o los incidentales. ¿Cuál es la diferencia entre estos personajes, chicos? El principal es sobre el que se centra la trama. El secundario puede ser, por ejemplo, el antagonista, y los incidentales son los que si están hablando de un tipo pueblo medieval, pueden ser los pueblerinos y cosas por el estilo. Se mencionan, pero igual es como los extras de las películas, exacto. ¿Sale? O sea, aparecen ahí, pero a lo mejor si no estuvieran, no pasa nada con la trama, o sea, se sigue desarrollando de la misma forma. Acuérdense que estos personajes son creados por el autor. ¿Cómo hace el autor para crear estos personajes? Debe pensar en los rasgos físicos y psicológicos que tendrán, además de que el contexto se desarrolla en la historia y cómo cada uno de los personajes interactúa o reacciona en el entorno para que se desarrolle la historia. Aquí voy a retomar un cuento del autor Gabriel García Márquez. El cuento se llama Ladrón de Sábado. Podemos, mediante la lectura, de manera explícita, ver cuáles son algunas de las características de los personajes. Los invitamos a que hagan la lectura de él. Con respecto a que ahí nos mencionan de manera explícita algunas de las características, que el personaje principal tiene cierta edad, se dedica a ciertas cosas, y ahí podemos ver también cómo es que se van dando estas relaciones entre los personajes. Nosotros, además de analizar algunos cuentos que son un poco más extensos, hablamos de un tipo de cuentos especiales. ¿Saben a qué cuentos me estoy refiriendo? Los microcuentos. Estos se basan, como la palabra lo dice, micro, que los hace más breves. De estos puede ser una simple frase o un simple verso. Y de ese frase o de ese verso se pueden derivar muchísimas otras ideas que pueden darle más de papel al cuento. ¿Alguien se acuerda de un cuento en específico que mencionamos? El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. De ahí las posibilidades son muchas. ¿Quién despertó? ¿En dónde estaba? ¿O por qué había un dinosaurio? Precisamente una de las actividades o hicimos así como un ejercicio. Es como con una frase tan pequeña ya nos están contando una historia, pero además de eso nosotros podemos generar muchas historias más. Y así como ese, pues obviamente hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos retomar en nuestras clases o en nuestras actividades. Hablando de los temas de los cuentos, ¿sobre qué tratan los cuentos, chicos? ¿Sobre qué podemos escribir un cuento? O sea, en un cuento puedo hablar sobre qué. Podremos hablar sobre un relato real, algo imaginario o algo ficticio. Y podemos también sobre la vida cotidiana, por ejemplo, algo que me ocurre en la mañana, algo que me ocurre en la tarde. Pues los cuentos van dirigidos a cualquier tipo de género. Son muy variados, existen diferentes subgéneros, hay cuentos felices, tristes, trágicos, realistas, de amor. Es posible escribir un cuento sobre cualquier tema. Y en realidad, un cuento lo puede escribir cualquiera. Como nosotros sabemos, a la mayoría de los chicos o a muchos chicos no les gusta leer. ¿Consideran que el cuento es un buen recurso para inducir a los jóvenes a la lectura? Sí, pues ya que existen diferentes géneros y pueden atrapar a mucha más audiencia que cualquier otro tipo de género literario. ¿Se acuerdan de los subgéneros? ¿Cuáles son los subgéneros? Policíacos, realistas, de fantasía, drama, terror. La finalidad de trabajar este proyecto siempre es que incursionen todavía más dentro del ámbito de la lectura, y así esperamos también que todos los chicos, los jóvenes de todas las edades, no nada más de secundaria, pues también logren despertar el interés y buscar un tema que realmente a ellos les interese.
¿Hay alguna recomendación que ustedes puedan hacer con respecto a algún cuento que les haya gustado mucho cuando lo leyeron? Por ejemplo, El gato negro de Edgar Allan Poe. Otro que es un cuento infantil, El patito feo de Hans Christian Andersen. Yo leí uno llamado Los Miserables de Víctor Hugo. Yo leí uno también en adaptación, que era una novela y pues lo leí en cuento. Se llama El jinete sin cabeza, de Irving Washington. Bien, para terminar a lo mejor con el repaso de algunas de las características del cuento, algo importante que a lo mejor se nos pasó comentar fue con respecto a cómo el autor utiliza el tiempo en el cuento. Pueden ser redactados en pasado, también puede ser en presente. Con respecto al uso del tiempo, un relato lineal se refiere a lo que los hechos ocurren en orden. Cuando es no lineal, el cuento puede iniciar contando el final y de ahí pueden existir saltos en el tiempo. Estos relatos no lineales a veces pueden ser confusos, pero jugar con el tiempo es un recurso que hace más interesante la historia y mantiene al lector dentro de las expectativas. ¿Te acuerdas que también tú comentabas sobre el final? El hecho de que te dejen un final abierto también es como cuando en las películas de repente queda el final y dices, ay. Cuando ponen el famoso texto de continuará. Ajá, o aunque no lo pongan, de repente pasa la escena y tú te quedas así como que, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces tú también empiezas a creer y decimos, seguro habrá una segunda parte. Lo mismo pasa con los textos escritos, con los cuentos. Cuando tenemos los finales abiertos, entonces pues hay esa posibilidad de que a lo mejor el autor crea una segunda parte del cuento o nosotros mismos, como a Said le gusta, podemos crear otro escenario en el que se desarrolle una historia completamente diferente a las que ya nos planteó el autor original.